Buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de muchas semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite esta poderosa herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven Panamá, Perú, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos y por supuesto México. Vamos a ver de qué otros lugares se van conectando a lo largo de la plática. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, se acerca ya el día 23 de octubre, el Día del Médico, y para festejarlo estamos rifando algunas mini computadoras, son Windows, y estarán disponibles, lo único que tiene que hacer para participar es mencionar una frase ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, creo que en Insta, ahí está la información, por favor háganlo y se la enviamos son varias, entonces las enviamos con mucho gusto. Si usted es miembro de un colegio de profesionistas y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, la estamos dando con mucho gusto para ustedes, sin ningún costo, con nuestra plataforma, infraestructura, todo para poder aportar a la comunidad médica en estos momentos. El día de ayer, nuestra plática con el doctor Campos quedó grabada y está disponible en YouTube. Pueden buscarla en YouTube, teclean Medical Legal Center, se suscriben, están todas ordenadas de manera cronológica. Hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula en Facebook de Medical Legal Center. Entran a Facebook, teclean Medical Legal Center y ahí verán a Susana Hernández. Ya está su última semana, entonces ayúdenos a verla. Digo, ella está para ustedes en este gran esfuerzo que hacemos todos. Dentro de nuestro programa el día de mañana les recuerdo la plática de la salud mental en el personal médico en la prevención del suicidio. Esto ante la alta mortalidad que ha generado este tipo de acontecimientos en profesionales de la salud. Bueno, no se lo crean, está interesante esta investigación. Antes de bueno, les recuerdo que cuando le llegue la información de por WhatsApp o por correo electrónico, ayúdenos a reenviarlo a más médicos para que cada día seamos más. Hay médicos que me dicen, oye, me da pena, pero cuando le llega a alguien, realmente lo valora, lo comparte y disfruta este tipo de conferencias. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, quiero comentarles y pedirles que al final en la sesión de preguntas y respuestas me ayuden a elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chat. El día de ayer todavía me encontré extraordinarias preguntas elaboradas en el botón de chat que estuve a punto de no elaborar porque no estaban en donde nos enfocamos a preguntas y respuestas. Entonces ayúdenme con esto y sin más preámbulo, ahora sí, para mí es un privilegio poder presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Candice Ann Barba. Ella es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, con una subespecialidad en biología de la reproducción, cirugía mínima invasiva y robótica, colposcopista y también enfocada en el tema de sexualidad. Y ella nos hablará de la preservación de la fertilidad. Un gran tema, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Mucho gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy para poderles platicar un poquito sobre este tema que es súper importante y que a veces no le damos la importancia debida. Hombre, pues qué excelente tema, la preservación de la fertilidad. Entonces, bueno, mujeres todas listas. Bueno, también, bueno, tú nos dirás. Todos, Todos, bueno. mujeres y hombres. Entonces, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de hoy, que es preservación de la fertilidad. Les voy a compartir mi pantalla para poder ver la presentación que armé en cuanto a este tema. Ok. Muy bien. Déjenme ver un segundo. Listo. Bueno, vamos a iniciar con el tema. En las últimas décadas ha aumentado muchísimo la sobrevivencia en los pacientes con cáncer o con cualquier otro diagnóstico hematológico que tiene que ver con tratamientos gonadotóxicos. Y eso ha hecho que en las personas empecemos a buscar más formas de preservar la fertilidad, porque antes no se trataba tanto de este tema, pero ya es una necesidad. Entonces, la demanda ha aumentado no solamente por las enfermedades malignas, como les había comentado, sino también por los tratamientos gonadotóxicos, o sea, que nos afectan las gónadas
También muchos otros cambios que han aparecido que producen una falla ovárica prematura, y los cambios en sí en el estilo de vida, como son que las mujeres muchas ocasiones pues posponemos nuestra maternidad o nuestro deseo de maternidad hasta después de los 35 años. Y esto ha hecho que las técnicas de reproducción asistida pues se sigan buscando con más ímpetu. Entre las enfermedades malignas que nosotros vemos o que debemos de estar al pendiente son los pacientes que provienen de la unidad de hematología, pacientes con leucemia, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Vemos muchas pacientes de cáncer de mama, con sarcoma y cáncer en la región pélvica. Estas enfermedades son como las en las que más nos enfocamos en tratar de hablarles sobre el tema de prevención y de la preservación de la fertilidad, ya que estos afectan un poco más. En cuanto a las condiciones no malignas, pues también tenemos enfermedades sistémicas, como lo son enfermedades autoinmunes, que requieren agentes quimioterapéuticos, radioterapia, los trasplantes de médula ósea. También existen las enfermedades ováricas, como los tumores ováricos bilaterales benignos, o sea, teratomas, quistes hemorrágicos y otro tipo de quistes, como lo son los endometriósicos, la endometriosis severa y recurrente, y la posibilidad de torsión ovárica. En cuanto a los pacientes con riesgo de falla ovárica prematura, pues tenemos pacientes que ya tienen antecedentes familiares de falla ovárica prematura, por ejemplo, que la mamá o las hermanas tuvieron su menopausia en sí antes de los 40 años. Síndrome de Turner, que también es observado en muchas de las pacientes. Entonces, lo que nosotros necesitamos valorar es la necesidad individualizada a nuestro paciente. Ya sea de la especialidad que seamos, ya sean médicos generales, necesitamos enfocarnos muy bien en lo que necesita nuestro paciente. Toda paciente en etapa reproductiva, en especial con diagnóstico oncológico, pues debe de ser interrogada sobre si quiere tener hijos, qué edad tiene, y checar que aunque ya tenga hijos, si todavía tiene deseos de fertilidad, pues que sea enviada con un médico especialista antes de nosotros iniciar cualquier tratamiento o plantear opciones terapéuticas. En cuanto a las barreras de discusión en la oncofertilidad, o sea, el por qué no hablamos nosotros con nuestros pacientes realmente, es porque en sí como médicos a veces tenemos el tiempo limitado, a veces nos preocupa el retrasar el tratamiento para que nuestro paciente tenga pues una mejor sobrevida, un mejor pronóstico. También especulamos en muchas ocasiones sobre todos los tratamientos de fertilidad, como el hecho de los agentes o de los medicamentos que se usan que pueden aumentar el crecimiento tumoral, y de muchas otras cosas que realmente le pertenecen nada más evaluar a un médico especialista en fertilidad. También a veces especulamos sobre la situación personal de los pacientes, sobre que no quieren tener más hijos o sobre no tienen los recursos económicos, simplemente no les damos la oportunidad. A veces es un poco difícil derivarlos con un médico especialista en este tema, y pues sí, siempre nos preocupa el pronóstico posterior a la paciente. Por ejemplo, si tiene un diagnóstico oncológico, qué tipo de vida, qué pronóstico tiene, a cuántos años, y si es factible realizar el tratamiento. Bueno, en cuanto a los pacientes, las barreras que ellos enfrentan, pues es la falta de conocimiento y el impacto de los tratamientos. Entonces, en esto es donde nosotros podemos trabajar, en darles a los pacientes la información de vida y pues darles el conocimiento de la viabilidad de todos los métodos de preservación, o sea, que tengan una idea real de lo que puede pasar. También algo que detiene mucho a los pacientes es que, por ejemplo, ellos pueden que sus hijos en un futuro puedan presentar enfermedades, malformaciones o alteraciones genéticas como ellos también lo presentaron en el caso de enfermedades heredadas.
Bueno, en cuanto a cosas que tenemos que considerar en cada paciente o asuntos que tenemos que valorar es la intención de la fertilidad. Si la paciente o el paciente desean tener fertilidad posterior a su tratamiento. Elegibilidad de fertilidad, eso es elegir el tratamiento que más se acomode a nuestro paciente. A continuación les voy a presentar más o menos algunas opciones que tenemos de tratamiento. Es difícil realmente decidir hasta que tengamos al paciente porque es individualizado todos los tratamientos. El pronóstico de nuestro paciente debe de considerarse y su estado general de salud. Obviamente, si tenemos a un paciente con un pronóstico muy pobre, pues creo que sería importante que se valorara si sí es imprescindible realizar un tratamiento de fertilidad. La gonadotoxicidad del tratamiento planeado. Cada agente que nosotros usamos tiene una gonadotoxicidad diferente. Entonces, depende mucho del agente o terapéutico que nosotros usemos para que nos pueda dar un mejor pronóstico. También es importante ver la disponibilidad del paciente para procedimiento de fertilidad, ya que son procedimientos que se deben de hacer rápido, se deben de tomar el tiempo necesario, los recursos económicos, emocionales y pues el paciente debe de estar totalmente convencido de someterse al tratamiento. El tiempo disponible que hay, realmente el tiempo disponible puede variar de tratamiento que nosotros podamos decidir, pero el tiempo disponible de que el paciente se realiza el diagnóstico a que se va a iniciar un tratamiento ya para oncológico o de otro tipo, ese tiempo es lo que necesitamos saber. Los antecedentes familiares y si tiene otros hijos. Y también necesitamos considerar el manejar un equipo multidisciplinario. Obviamente, no solamente es un médico biólogo de la reproducción y un oncólogo, también tenemos que manejar médicos especialistas en otras ramas, también tenemos que manejar psicología, apoyo psicológico completamente y pues darles un adecuado asesoramiento. La discusión con el paciente se debe de hacer con todo el equipo y con toda la información disponible que tengamos. Y manejar una documentación legal es muy importante. ¿Por qué? Porque cambian a veces mucho las decisiones. Entonces, el utilizar el consentimiento informado, el explicar a detalle cada parte de él es muy importante para el paciente. Bueno, en esta tabla les presento algunos medicamentos que se utilizan, o sea, agentes quimioterapéuticos y radioterapia. Esta tabla está realizada está presentada en el artículo del doctor Medrano del 2018, en donde habla sobre el estado actual de la criopreservación de fertilidad en varones. Pero me pareció importante, o sea, mencionarles que sí es importante la cantidad que se recibe de cada medicamento o la cantidad de radioterapia en sí. Entonces, nada más es para que tengan una idea de que varía en cada gente y pues hay un riesgo alto, hay un riesgo intermedio y hay un riesgo bajo de que afecte la fertilidad del paciente, por lo cual debemos de estar informados en los posibles complicaciones en sí. Detener el tiempo, pues es lo que todas las mujeres queremos, en especial, pero realmente el detener el tiempo es importante en cuanto a lo que nos planteamos sobre la fertilidad. Qué tan importante es hacer las decisiones o tomar las decisiones en el momento que se necesita realizar y no esperarse más, porque puede cambiar pues todo el futuro de nuestros pacientes. Les voy a hablar un poquito más de los tratamientos que se realizan en cuanto a la mujer. En cuanto a la mujer, pues, bueno, tenemos que las mujeres en sí, durante la gestación,
Durante todo este periodo empezamos con una producción de células primordiales aproximadamente de 100 a 2000 células primordiales germinales, las cuales se multiplican y llegan a ser aproximadamente 7 millones durante la gestación, durante la mitad de la gestación. El 85% de estas células primordiales se pierde antes del nacimiento y posterior a esto, en cada ciclo que nosotros tenemos, en cada ciclo ovulatorio se van perdiendo muchos más que el que solamente ovulamos. Aproximadamente hay 450 ciclos ovulatorios en la etapa reproductiva de una mujer. Y pues la mayoría se llega a trecear en sí. En cuanto a la criopreservación ovocitaria, pues la criopreservación ovocitaria es increíble. La verdad es que es un tratamiento que nosotros podemos plantear en una paciente que es postpuber y que también no tiene una pareja o no tiene un compromiso de pareja importante. Entonces se decide hacer una estimulación ovárica, una captura ovocitaria, y estos óvulos son congelados sin fecundarse con las técnicas de reproducción asistida que se han desarrollado y últimamente con los métodos de vitrificación nosotros tenemos hasta un 98-99% de sobrevivencia del ovocito en sí. Entonces, es muy importante plantear una posibilidad de criopreservar en sí los óvulos, no solamente los embriones. No tiene una tasa tan alta como de nacidos vivos, perdón, como lo que es una criopreservación de embriones, pero es una de las mejores opciones que tenemos actualmente, en especial cuando no queremos meternos en problemas éticos, porque las situaciones, los tiempos pueden cambiar, inclusive en una pareja que está estable, posteriormente puede ya no estar juntos y los embriones quedan pues volando básicamente, entonces se tiene que decidir muchos aspectos legales en este tipo de pacientes. Bueno, entonces también tenemos la criopreservación de embriones, que como les comenté tiene una mejor tasa de nacidos vivos. Esto se plantea en una paciente que ya tiene una pareja, su pareja es estable en sí, y pues realmente es de las técnicas de reproducción asistida que más utilizamos. Los beneficios en sí, pues es que tiene mejor tasa de nacidos vivos y que ya hubo una fecundación en sí. En cuanto a los posibles contras de esto, pues es obviamente los costos que genera y que necesitaríamos aproximadamente 2 a 3 semanas para realizar el tratamiento. Entonces se tendría que postergar el tratamiento con agentes quimioterapéuticos o radioterapia posteriormente a este tiempo. Okay. El método de criopreservación del tejido ovárico, bueno, es una técnica de reproducción asistida que aún se está realizando en estudios, pero ya lleva mucho tiempo, ya lleva varias décadas. La cuestión es obtener tejido ovárico. Los contras de este procedimiento en sí, pues es el que tenemos que someter a nuestra paciente a una cirugía, tenemos que someterla a un procedimiento quirúrgico previamente para quitar parte del tejido ovárico y obtener en sí pues parte del ovario, y ya nada más se vitrifica y posteriormente puede ser reimplantado y obtener inclusive un nacimiento espontáneo sin necesidad de alguna otra técnica de reproducción asistida. Es costoso,
también debe de ser realizado por personal capacitado y en una clínica de fertilidad, obviamente, por todas las sustancias que necesitamos para criopreservar adecuadamente el tejido ovárico. Todavía está un poquito bajo discusión sobre los resultados de nacidos vivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros una paciente que podemos retrasar un poco su inicio de quimioterapia o su inicio de tratamiento gonadotóxico, podríamos inclusive hacer la obtención de ovocitos o la obtención de embriones y también aparte criopreservar tejido ovárico, que sería lo ideal en sí. Pero todos estos métodos son prácticamente en mujeres ya durante su etapa fértil o en posterior a la pubertad. ¿Okay? Bueno, en cuanto a las tasas de éxito que les comentaba, que es en lo que más nos basamos para decidir qué tratamiento pues tomar, la criopreservación de embriones muestra una tasa de nacido vivo con rangos que varían de 20 a 45%. Recuerden que los rangos realmente son afectados por la calidad de las células que tenemos. Entonces, una paciente que ya fue sometida a un diagnóstico o que tiene una patología concomitante, obviamente decrementa mucho la calidad de sus óvulos, igual en un hombre los espermas. La criopreservación de los ovocitos, bueno, la tasa de nacido vivo está más o menos entre 50% en mujeres que presentan menor de 35 años al hacerse la captura ovocitaria y en 22.9, perdón, en mayores de 36 años. La criopreservación en sí de tejido ovárico, pues la tasa de nacido vivo varía dependiendo de la publicación del centro de fertilidad en el que se realiza el estudio, pero tiene una variación de 18.2 a 40% en la literatura. ¿Ok? Existen otras técnicas, perdón por el error ortográfico, pero existen otras técnicas que también podemos utilizar, como lo es la transposición ovárica. Esto es, por ejemplo, en pacientes que van a recibir radioterapia en la zona pélvica, pues nosotros podemos hacer una cirugía previa para mover los ovarios del lugar y que la paciente reciba su radioterapia y posteriormente hacer la reimplantación ovárica. También existe el ovario artificial en el cual se está trabajando todavía con el desarrollo de las células primordiales. El desarrollo in vitro de los folículos primordiales también, el cual varios centros de fertilidad en la actualidad, en especial de donde fui egresada, están trabajando. Las células madre ováricas y la prevención con administración de agonistas de la GnRH. Este es un medicamento que podemos utilizar, que es muy factible utilizarlo porque puede ser en cualquier momento del ciclo. Nosotros no tenemos que retrasar para nada los tratamientos quimioterapéuticos o radioterapia o lo que sea de nuestro paciente y podemos obtener una prevención en sí de un daño celular a lo que son los ovarios. Todavía se encuentra algo en estudio, ya que no hay realmente mucha información sobre la cantidad de embarazos que hay post-tratamiento en pacientes que ya tuvieron cáncer, pero este tratamiento se utiliza mucho, en especial en pacientes con cáncer de mama, y ya que es muy fácil de manejar y es pues bastante más accesible que los otros tratamientos y no tiene que ser sometido a ningún estrés quirúrgico, pues es uno de los optados también. El allotrasplante es el recibir, o sea, por ejemplo, en dos pacientes, que es un caso sonado, dos pacientes gemelas, una tuvo cáncer
y a la paciente que tuvo cáncer y le retiraron los ovarios, se le hizo trasplante de su hermana gemela, con un poco de corteza ovárica y posteriormente pudo embarazarse. Nos metemos un poquito en lo que son temas bioéticos y legales, en especial en muchos países, no solamente aquí en México. Aquí en México no hay muchas regulaciones en sí sobre esto, pero sí en otros países. Okay. Bueno, en cuanto al hombre, el hombre es un poco más sencillo, gracias. La verdad es que en sí con ellos el método que más utilizamos es la criopreservación del gameto. En sí pues es la congelación de la muestra espermática y pues se obtiene realmente por medio de la masturbación y se concentra el líquido seminal y posteriormente este se conserva en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados y tienen una tasa de éxito de fecundación del 60 al 93%. Entonces es realmente muy buena, ya que en cada muestra tenemos varios millones de células que posiblemente o potencialmente pueden dar un embarazo. El problema es que no puede ser aplicado a todos los casos. La criopreservación del gameto masculino realmente está dada en pacientes masculinos que ya al menos han tenido un proceso de pubertad. Entonces, cuando tenemos pacientes que están prepúberes, nosotros tenemos que optar por otras técnicas que en sí es prácticamente lo mismo que la congelación del tejido ovárico, que es la obtención de las células madre espermatogoniales, y estas se obtienen mediante una biopsia testicular y las células espermatogoniales en sí se encuentran en la lámina basal de todos los túbulos seminíferos y están ahí desde el nacimiento. Entonces podemos tomar una muestra, lo reimplantamos posterior al tratamiento, obviamente ya desvitrificado el tejido, y puede recolonizar, y reconstituir por completo todo lo que es la espermatogénesis. Sigue también todavía en estudio porque realmente es poco los médicos que llevan una referencia adecuada sobre todos los tratamientos de reproducción asistida y en cuanto a pacientes que están con cáncer en la infancia, es raro ver que los deriven en sí a fertilidad para prevenir o para cuidar de alguna manera pues su fertilidad. Bueno, también es muy importante considerar todos los aspectos legales. En cuanto a los aspectos legales, pues lo que más nos preocupa es el consentimiento en menores. El consentimiento en menores realmente pues es difícil. Un niño a partir de los 8 años es cuando nosotros tomamos en cuenta para que pueda aceptar o consentir su permiso, porque no solamente es los padres de familia, sino también es importante que el infante pueda saber que se va a someter a un tratamiento para tratar de proteger de alguna manera pues su fertilidad en un tiempo posterior. Obviamente, a los 8 años o menores, pues no están pensando en tener hijos, pero es muy importante que nosotros cuidemos, que se respete esa parte en nuestros pacientes. Bueno, en cuanto a la disposición de gametos, y es lo que les comentaba, es súper importante aquí el establecer en nuestros consentimientos informados, el establecer qué pasaría en caso de, por ejemplo, qué pasaría en caso de divorcio, qué pasaría en caso de separación, en especial de óvulos, espermas congelados, en caso de que se separe la pareja, pagos que se tienen que realizar para continuar con la vitrificación y el guardar los gametos, y el uso de estos posterior a esto. Por ejemplo,
Si tenemos una pareja que ya que tiene embriones vitrificados, se separan y posteriormente la mujer desea embarazarse, pero solamente tenemos los embriones, pues no se puede realizar la transferencia a menos de que ambas partes estén de acuerdo con todo lo que se va a realizar. Y en cuanto a la reproducción póstuma, es un tema difícil también, digo, no es fácil, pero el tener una pareja donde alguno de ellos guarda sus gametos posterior a un evento desafortunado, pierde la vida alguno y la pareja quiere realizar o quiere hacer uso de estos gametos para tener un bebé, lleva ciertas regulaciones. En sí, por efectos religiosos, pues los católicos desde un principio no aceptan la reproducción asistida o las técnicas de reproducción asistida. En el Islam tampoco se acepta, pero los judíos sí aceptan lo que es la reproducción póstuma. Ahorita nos estamos basando en las guías del 2006 de la ESRE, que es la Sociedad Europea de Reproducción Humana. Ellos establecieron unas guías como más, pues más que se pueden llevar a cabo en la mayoría de los países. En cuanto a esto, mencionan que la decisión debe estar hecha por el sobreviviente, o sea, por la pareja sobreviviente. El consentimiento de poder usar los gametos de la pareja debe estar hecho por escrito, pues que tengamos un documento legal donde la pareja accedió previamente a que se pueda hacer uso de sus gametos para disponer en un futuro, y se le pide a la paciente que quiere hacer uso del gameto de su pareja que mínimo haya una espera de 1 año para que pueda pasar por todo el duelo y pueda pues tomar una decisión más adecuada, no tan emocional, sino un poquito más racional. Pero sí, en cuanto a todo lo de reproducción asistida, obviamente es muy importante dejar todo estipulado e informado. Aparte de esto, no solamente importa esto, sino simplemente el informar nosotros como médicos a nuestros pacientes que existe esta opción es invaluable para ellos, porque aproximadamente el 50% de los pacientes que son diagnosticados con algún diagnóstico oncológico o fatídico, solamente el 50% de ellos recibe asesoría. Y yo creo que en México es muchísimo menos. Pero sí es importante tomarlo en cuenta para nosotros poder brindarles una opción, simplemente una opción. Bueno, enseguida les puse ahí la bibliografía. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Déjenme, les dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, interesantísima la plática. Ya me quedé con el ojo cuadrado. No, no es cierto. Hay muchas preguntas. A ver, la doctora Bernardet, ¿a quién pertenecen legalmente los óvulos crioconservados? Pues al paciente que se le obtuvieron, literal. El paciente que fue sometido a técnica de reproducción asistida, ese es el paciente que es dueño de los óvulos. La doctora Zamudio, a quien le envío saludos, con respecto a pacientes con menopausia prematura, ¿existe opción para embarazarse? Sí, sí existe opción para embarazarse. De hecho, hay muchas técnicas de reproducción asistida en las cuales están pues estudiando, estamos tratando de innovar, obviamente. Lo ideal pues es trabajar en conjunto, digo, no es algo que esté dando altas posibilidades de embarazo, pero sí hemos visto pacientes que responden a ciertos tratamientos,
pero son complicados porque están bajo estudio. Una paciente que ya entró a la menopausia, donde ya no hay producción, realmente sí puede ser mamá, pero se va más por la ovodonación. En pacientes que todavía tienen algo de producción hormonal, que todavía tienen algún óvulo o alguna célula primordial, se puede iniciar un tratamiento, pero pues ya sería más bien un tratamiento pues experimental en sí. Excelente. La doctora Liz López de Aguascalientes dice, ¿qué es lo que hace tan oneroso estas técnicas? ¿Cómo que oneros? O sea, pues es... El problema con las técnicas de reproducción asistida es que en muchas ocasiones son muy mal vistas porque se presta mucho a pensar que realmente pues el costo es importante o es muchísimo mayor del que realmente es. Entonces, ahorita es un debate realmente en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, pero sí son muy importantes en cuanto a brindar opciones para un futuro en fertilidad. Excelente. Bernadette Casillas dice, hace algunos años se inició un protocolo de investigación en el que se implantaban tejido ovárico en un lugar del cuerpo alejada de la región pélvica, el brazo, por ejemplo, y se reimplantaba en la pelvis. Después del tratamiento casi siempre de radioterapia, ¿se continuó o no? ¿Sabes? Sí, sí se continuó. Y de hecho hemos estado trabajando, bueno, yo estudié en el Instituto Mexicano de Infertilidad y en este instituto, pues el doctor siempre nos ha apoyado para hacer cirugías innovadoras y procedimientos pues increíbles realmente, donde inclusive vino el doctor Katsuhiro de Japón y tomamos, fue una fase experimental en sí, pero se realizaron 4 casos en pacientes con falla ovárica prematura que se les tomó tejido ovárico y posteriormente se reimplantó para que tuvieran una ovulación. Y Excelente, sí. doctor. Ajá. ¿Y sí? ¿Y sí? Uh-huh. Ok, sí. Okay. El doctor Armando Barrera, perdón, desde Ciudad Obregón, ¿es frecuente que le soliciten definir y asegurar el sexo del embrión que les va a implantar? Por ejemplo, parejas que tienen 3 varones y quieren una mujercita o viceversa, ¿es posible asegurarlo? Sí, bueno, es que eso es como la parte que no nos agrada tanto a muchos médicos. En lo personal a mí no me encanta, pero sí existen estudios genéticos que se les pueden realizar a los embriones, ya sea PGT, PGS, donde nosotros podemos saber qué sexo es el embrión y nada más transferir. El problema aquí es que ya te metes en asuntos bioéticos. Por ejemplo, ¿qué haces con los otros embriones? ¿O qué tal si tú tienes 4 embriones y todos son femenino y tú querías un varón? O sea, ya son embriones, catalogadamente ya son bebés. Exacto, Entonces, muy bien. La doctora es la psicóloga Esperanza Guerrero. Excelente el hecho de la preservación del embarazo y fecundación. Pero ¿qué hacer en la realidad? Dice cuando parece que las mujeres no desean embarazarse, sino al contrario, buscan porque se despenalice el aborto. Bueno, es una opinión. pues sí. Lucila Valdera, si ha tenido esa experiencia, ¿cuál es la causa por la que una persona desearía hacerlo de manera póstuma? Ok, por ejemplo, sí me ha tocado, de hecho tuvimos un caso donde una pareja, eh, él tenía una enfermedad como leucemia y falleció y pues posteriormente se tomó la muestra previamente y posteriormente ella decidió hacerse la inseminación. De hecho, hay un caso muy conocido también en la reproducción sobre eso. Y aparte de esto, me tocó ver también un caso donde tuvieron que recabar la muestra espermática en terapia intensiva. El paciente ya estaba eh, inconsciente, pero había dejado estipulado. Todo esto es legal, entonces se tiene que dejar una estipulación legal previamente, si no, no se puede hacer uso. El doctor Francisco Rafael, si la mujer dispone en promedio de 450 ovocitos, entonces su periodo fértil termina alrededor de los 35 años. Siendo así, es éticamente correcto insistir en lograr la gestación más allá de los 40 años, incluso con el riesgo de alteraciones genéticas.
Es que nadie nos asegura que después de los 40 años, o sea, sí aumenta el riesgo, pero tenemos pacientes de 15 años que se embarazan y tienen alteraciones genéticas. Nadie nos asegura nunca que un bebé va a ser sano. De acuerdo. Doctor Enrique Mainero, ¿cuál es el principal factor de infertilidad? Ay, el principal factor realmente está definido en ambos casos como el desconocido, pero pues sospechamos que tiene que ver con el estrés. Realmente la falla ovárica prematura, que es lo que, o la falla ovárica, puede ser por diferentes causas. Y en el varón, pues alteraciones en sí, en la espermatogénesis. Excelente. La doctora Zamudios, ¿el manejo del útero rentado prestado está dentro de la ley? Solamente en ciertos estados aquí en México. Elodia, la doctora Elodia, felicitaciones, el tema muy actual y de tomarse en consideración. Actualmente los pacientes se deciden a tener hijos a una edad ya madura. María López, en el hombre con el manejo de criopreservación de gameto, ¿cuál es el rango de edad para hacerlo y cuál es el pronóstico? Okay. Pues realmente la criopreservación de gameto, o sea, nosotros podemos criopreservar el semen o los espermas de un paciente que es postpuber, o sea, que ya empezó al menos la pubertad, pero podemos obtenerlo desde biopsia testicular, podemos obtenerlo por aspiración de epidídimo, e inclusive en pacientes que no tienen erección, que tienen problemas de estrés, que no es fácil obtener una muestra seminal, y en pacientes que no tenemos la opción de que tengan espermas en sí o que tengan una espermatogénesis adecuada, lo que se está planteando es la criopreservación de lo que es las células madre espermatogoniales. Excelente. La doctora Dulce Ramos, ¿hasta qué edad se pueden usar los óvulos en crioconservación? ¿Actualmente hay en México algún banco para guardarlos? Sí, hay muchísimos bancos, muchísimas clínicas de fertilidad, lo adecuado es que reciban una adecuada asesoría, pero no hay edad, realmente tenemos pacientes de 50 años embarazándose todavía, o sea, por decisiones personales, obviamente, pero sí. La doctora Alma Leticia, ¿por cuánto tiempo puedes estar en criopreservación los óvulos y tejido ovárico? Hemos visto embarazos hasta con 10 años de criopreservación y más. No hay un tiempo, no hay tiempo límite. La doctora Maleiva, primero felicita, dice, por tocar un tema tan frecuente, aunque sabemos que los BPH más importantes son los tipos 6 y 11, que regularmente producen verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres. ¿Usted recomienda la vacuna tetravalente preventiva para BPH en niños? Y en ambos toma de citología exfoliativa cervicouterina y en el varón transuretral con tinción de P16 y sus pruebas de anticuerpos correspondientes? Sí, yo definitivamente no es del tema, pero claro que sí recomiendo la vacuna. La que utilizamos mayoritariamente es la Gardasil, que va contra 6, 11, 16 y 18, pero ya está la nonavalente en Estados Unidos, nada más no se comercializa aún en México y puede tener reacción cruzada contra otros tipos de virus. Recordemos que el virus de papiloma humano son más de 100 subtipos, entonces es muy fácil contagiarse, muy fácil. Erika Hermoso comenta, bueno, regularmente los costos lo hacen ya un privilegio y un desafío para que impulse y promueva la fertilización in vitro. Tú dices que no, ¿verdad? No es tan No, costoso. realmente es que tenemos que pensar que son tratamientos de salud. ¿Cuánto te genera un bebé? ¿Lo puedes mantener? Esa es la pregunta. Pero realmente los costos van desde, he visto 60,000 pesos hasta más o menos 150, 160. Es que hay diferentes técnicas de reproducción asistida que se pueden ajustar al paciente. No todo es caro porque tenemos esa impresión, pero podemos ajustar los presupuestos para un mejor manejo del paciente. Excelente. La doctora Gloria Reyes, ¿qué tan grande es el porcentaje de esterilidad en nuestro país? Es arriba del 15%, sí es muy alto y va aumentando. Excelente. Kirk Villanueva, ¿en fertilidad del embarazo entre manos de quién es el bebé legalmente?
¿Cómo de la...? No, es que realmente, por ejemplo, cuando tenemos gametos o que se requiere donación de gametos, se trata de decirle al paciente que no se utilice de nadie conocido, o sea, que sea un donador anónimo. Realmente depende del centro de fertilidad donde se maneja, pero lo ideal es que no sean ni siquiera conocidos ni familiares. El doctor Estrada, ¿en el varón mayor hay edad límite para criopreservar los gametos? No, ay, gracias a Dios los hombres les va muy bien y tienen, o sea, realmente tienen adecuada función prácticamente hasta la muerte. Entonces, depende mucho de la calidad, porque sí se decrementa mucho, sí Pues hay muchas alteraciones. ahí ¿Eh? está la historia de Abraham, de Sara y de Sí, que tuvieron a su hijo Isaac muy grandes. sí, sí, la Bueno, verdad es que sí hay posibilidad. excelente plática. Muchísimas gracias, Codicia. Por ejemplo, por favor, mensaje final para la comunidad médica. Ujú. No, pues nada más, que busquen información. Realmente hay muchísima información sobre muchos temas. A veces los doctores nos quedamos un poquito atrás o perdemos esa espinita o el querer saber un poco más. Pero el brindarles la mejor opción a nuestros pacientes dispone de esa información que nosotros tengamos. Entonces es muy importante que nosotros busquemos todo lo que les podamos ofrecer para que lleven una mejor sobrevida. Y si quisieran contactar, ¿dónde pueden hacerlo? Eh, bueno, mis datos, yo radico en Guadalajara, Jalisco. Los datos de mi consultorio, pues, es en Médica del Valle. Se encuentra en Morelos 2156, Colonia Ladrón de Guevara. Mi teléfono de consultorio es 3616-2098 y el personal 3310-161409. Muy bien, no te van a dejar de llamar. Muchas gracias. Ya sé. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles. Esta plática quedó grabada y puede estar disponible para ustedes a partir de mañana en el YouTube de Medical Legal Center. Hay que entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center, se suscriben y ahí la banda va a aparecer. Hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha subido al Facebook de Medical Legal Center una cápsula para contención del estrés para profesionales de la salud. El día viernes la tendremos, dará su mensaje aquí personalmente. En lugar de tenerla grabada, la tendremos físicamente aquí transmitiendo. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y mañana la plática, la salud mental en el personal médico, prevención del suicidio, una gran investigación de las psicólogas Lisette Salcedo y Fernanda Bustos. No se lo pierdan. Nos vemos como siempre mañana en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Les dejo en pantalla el tema de la computadora, mini computadora, son mini laptops, están, se los dejo en pantalla, hay que poner una frase en Facebook de Medical Legal Center y con eso concursan. Muchísimas gracias, me despido, hasta mañana a las 8 de la noche. Gracias por todo, como siempre, gracias. Capuñecito.